Y estaba ahí pendiente, pero eso era pensando y pensando. Hablándoles un poquito de mí, a mí me enseñaron que para uno poder pararse frente a un equipo necesitaba legitimar un poco desde dónde va a hablar. Yo soy el CEO de una organización que se llama Kairos Team. Nosotros tenemos varias líneas, una de consultoría empresarial y una con juventud. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo en estos temas de liderazgo y apasionan, ¿cierto? Son como apasionantes para mí. He trabajado con gobierno, 4 países, 16 ciudades, en proyectos que tienen que ver principalmente en esa línea con juventud, y con empresas, con multilatinas, tengo varias relaciones actualmente. Que creo que lo que me ha dejado como tal es la posibilidad de aprender todo el tiempo de estos espacios, de los espacios de interacción. Espero que hoy, en esta nueva modalidad que nos está tocando y todo lo que ustedes vienen haciendo, que por cierto, pues me ha parecido fantástico la forma como han reaccionado desde la lonja a este ejercicio y lo que está sucediendo aquí, pues entonces podamos tener una conversación también, ¿cierto? Actualmente soy impulsado por el Founder Institute. Básicamente lo que hace esto es buscar emprendedores que tienen alta capacidad de innovación en diferentes países. En este caso, el capítulo de Medellín, que es donde yo me encuentro en este momento, me escogió dentro de, fuimos casi 500 postulados. En este momento quedamos 9 todavía como finalistas de todo el proceso, y básicamente lo que buscan ellos es impulsar proyectos que tienen que ver con impacto y tendientes de crecimiento. Hoy vamos a hablar un poco sobre este tema de conformación de equipos y liderazgo. Entonces, para eso, tengamos claras las herramientas que tenemos. Seguramente se lo han dicho todo el tiempo, pero para mí es importante poderlo poner. Tenemos un botoncito que es Q&A o preguntas y respuestas. Ese botón es muy importante porque nos permite a los panelistas tener sus preguntas ordenadas y saber que al final no se nos va a pasar ninguna, o por darle respuesta escrita o por darle respuesta al aire. Si ustedes escriben en el chat, pues vamos a leernos, vamos a hablarnos, pero las conversaciones se van subiendo y puede que en algún momento se me escapen algunas preguntas. Entonces, mi pedido es que en el chat, si tienen comentarios o cosas que quieren decirnos, me parecería maravilloso que en el chat me pudieran ir diciendo de dónde me están escuchando, de dónde se están conectando. Sería maravilloso, ¿cierto? Porque eso le permite a uno tener un poquito más de contexto y adecuar lo que estoy diciendo más al público que me está escuchando. Y si ya hay preguntas concretas, pues las pongamos en el botón de preguntas y respuestas. Yo estoy aquí atento, pues, a Dios gracias, tengo la posibilidad de irlos leyendo, y entonces pues ahí nos vamos dando cuenta de qué vamos haciendo. Entonces, miren, aquí nos están contando que vienen desde Río Negro. Váyanse animando pues para yo ir viendo de dónde vienen cada uno y pudiendo hacer en mi cabeza más pertinente la charla. Vamos a empezar por una pregunta sencilla, ¿cierto? Y es que cuando nosotros hablamos de conformación de equipos, ustedes tienen expectativas, y me gustaría que me escribieran 2 o 3 personas qué expectativas les genera una charla de liderazgo en tiempos de crisis, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando cuando ustedes tienen esta pregunta? Y lo digo porque obviamente nosotros podemos entender muchas cosas por liderazgo, podemos entender muchas cosas alrededor de qué es un equipo, y yo puedo intentar afinar un poco las intervenciones que vamos haciendo. Voy a empezar haciendo unas como declaraciones. La primera es, bueno, cuando nosotros hablamos de equipo, ¿de qué hablamos? Entonces, este es un modelo de equipo de alto desempeño. Este modelo fue desarrollado por alguien que se llama Pat McMillan, y nosotros en Kairos lo que hicimos fue, para unos clientes que tenemos a nivel nacional, empezarlo a adecuar. Este modelo lo están desarrollando algunas empresas que quieren o están implementando modelos de equipos de alto desempeño dentro de sus empresas. Pues ya es una diferenciación que ahora vamos a intentar empezar a organizar. Nos están saludando desde la Río Negro, desde Itagüí, desde La Ceja, bienvenidos. Miren, en esta imagen que ustedes están viendo, hay unos elementos que son importantes. Fíjense primero, y es que el centro de lo que consideramos un equipo de alto desempeño hoy en día es la confianza. En ese modelo, algo tan etéreo
tan poco medible, supondríamos nosotros como la confianza, termina siendo el centro del equipo. Entonces vamos haciéndonos preguntas para el líder, ¿cierto? Eso se para en lo que, si ven mi mouse, ¿cierto? Aquí tenemos confianza, tenemos comunicación y tenemos relaciones sólidas. Nosotros a esto le llamamos el triángulo base. ¿Qué quiere decir comunicación? Que el equipo sepa dónde está la información y pueda tener los canales. ¿Qué quiere decir relaciones sólidas? Que el equipo tenga la capacidad de chocar. Eso es muy importante entenderlo. Es decir, un buen equipo tiene la capacidad de chocar sin lesionar las relaciones. Pero no somos un equipo de amiguis, digo yo, ¿cierto? Porque todos, ay, qué bien, no discutamos, no digamos eso, sino que al contrario, el equipo tiene la capacidad de confrontarse, pero esa confrontación genera como calorcito dentro del equipo y hace que el equipo funcione bien. Bien, ahí tenemos el triángulo base. Si el equipo tiene su triángulo base, lo siguiente que tiene que tener muy claro es el propósito y su relación con el cliente. En ese sentido, lo que queremos decir es si el equipo entiende más allá de la tarea que está haciendo, y obviamente en el caso del líder, en el caso del cliente, perdón, si estamos escuchando al cliente y sabemos para qué lo estamos haciendo. Piensen en sus casos particulares, cuando nosotros sí escuchamos al cliente, cuando no lo escuchamos. ¿Listo? Tenemos este elemento, nuestro triángulo base, y este elemento que es el eje del norte de un equipo. Después tendríamos que entrar a ver si la efectividad del equipo está siendo buena. Entendemos un equipo efectivo como aquel que logra resultados sostenidos de manera frecuente, o resultados buenos de manera frecuente. Y obviamente para que eso suceda más en estos tiempos, y lo vamos a ver ahora más adelante, la innovación es un rasgo sin el cual no se puede avanzar. Estos elementos que están viendo aquí son muy amigos, ¿cierto? Porque la innovación generalmente hace que el equipo sea más efectivo, y si un equipo quiere ser más efectivo, pues va a necesitar innovación. Esto es un círculo virtuoso. Y finalmente, para tener como el elemento final del equipo, tenemos que entender que el liderazgo tiene que hacer su parte. Y esto es lo que nos trae hoy a esta conversación. Del trabajo que hace mi empresa, hoy vamos a ver un poco de esto que es liderazgo aceptado, que es la invitación que me ha hecho la lonja a compartir con ustedes. ¿Qué significa y de dónde viene? Para eso les voy a proponer 3 conversaciones. Una conversación alrededor del liderazgo y sus 2 escuelas representativas. Es muy importante entender eso. Aquí me están haciendo una pregunta que voy a contestar al aire, ¿cierto? Sobre si un líder nace o se hace. Bueno, aquí lo que tenemos que tener claro en este momento es estas 2 modelos que les voy a mostrar ahí de las escuelas, para que podamos entender muy bien esas preguntas que cuando hacemos liderazgo son tan frecuentes. El liderazgo, un segundo momento que vamos a hablar de un modelo de liderazgo específico que está teniendo muy buena acogida como una herramienta práctica en los tiempos de crisis. Y vamos a ver cómo esto lo podemos aplicar en un ejercicio sencillo. En este ejercicio sencillo yo les voy a mostrar cómo en mi empresa salimos a hacer algo con las empresas que está teniendo muy buena acogida y gracias, porque obviamente tuvimos que también reinventar acciones. Y es un caso de aplicación de ese modelo de liderazgo que les voy a mostrar. Entonces, iniciemos. Cuando hablamos de las 2 grandes escuelas de liderazgo, tenemos que intentar referenciar cuál es el esquema base. Esto que están viendo ustedes aquí es otro diagrama que hicieron otros investigadores que se llaman Base-Abolio. ¿Qué es lo importante de este modelo? Que ellos lo que se preguntaron era qué tenían en común todas las teorías que se habían estudiado de liderazgo y cómo se movían o cómo se parecían. Este modelo empezó a tener mucha aceptación. Hoy en día cerca del 64% de las investigaciones del mundo citan este modelo como un modelo pertinente. En otras palabras, digamos que los que hacemos trabajos alrededor del liderazgo entendemos más o menos que este es un modelo pertinente. ¿De qué habla? De un liderazgo que es más pasivo, menos efectivo, a un liderazgo que es más efectivo y más activo, por tanto más sostenible. Habla de un continuo de liderazgo. Entonces esto responde un poco a la pregunta. ¿Nace o se hace? Continuo de liderazgo quiere decir que hay ciertos elementos que se desarrollan y que los líderes pueden desarrollar. Por eso, en las empresas suelen entrenar mucho a sus líderes, porque los líderes pueden desarrollar ciertas virtudes. Ahora, hay unos rasgos que vamos a ir entendiendo que son innatos en las personas y que son más difíciles de desarrollar, que tiene que ver con esa diatriba que me están proponiendo en la pregunta.
En resumen, en la pregunta, parte nace, parte se hace. Pero la gran mayoría de un líder se hace. ¿Listo? Bien, entonces, en esta primera partecita, se dan cuenta que estoy iluminando aquí el pasivo evitativo. Un líder pasivo evitativo, ¿a qué suena? Háganse esa pregunta un segundito. ¿Qué me suena un líder pasivo evitativo? Bien, generalmente la imagen que podemos tener en la cabeza es de una persona sentada sin hacer nada. Pues no. Esa es una forma de ser pasivo evitativo. Pero realmente el líder pasivo evitativo, muy por el contrario, generalmente se la pasa lleno de trabajo. Lleno de trabajo es lleno. Este personaje no tiene tiempo para nada. Está tan ocupado haciendo cosas que no tiene la capacidad de llevar el equipo bien llevado. Yo suelo jugar con que es el líder que tiene tanto trabajo sobre sí, tantas responsabilidades. Él cree que obviamente tiene que hacerlo todo él, que solamente él lo puede hacer bien, que dentro de ese ejercicio no puede acompañar al equipo, no hace bien el punto que él tiene que hacer, ni pone su huevito de oro que tiene que poner todos los días. Por lo tanto, se llena de problemas. Y este líder se caracteriza porque todo el día se la pasa apagando incendios. Entonces, me gusta imaginármelo como ese líder que tiene radios por todo lado, todavía usa Viper, ¿cierto? Tiene 3 celulares y todo el mundo le está charlando y le está hablando y le está hablando y él todo el tiempo tiene que estar apagando incendios. A ese estilo de liderazgo le decimos un estilo de liderazgo pasivo evitativo. La característica que ven allí se llama gerencia por excepción pasiva, que quiere decir eso, que el personaje todo el tiempo está ocupado apagando incendios, y un modismo que le llaman el laissez-faire, que es un modismo que viene de la economía, que básicamente lo que nos plantea es que este personaje además es permisivo. Como no tiene tiempo para liderar, entonces al final el equipo termina haciendo lo que el equipo cree que tiene que hacer. Hasta ahí vamos claros. Si no hay preguntas, ¿cierto? El segundo modelo es transaccional. Cuando hablamos del modelo transaccional que estoy alumbrando aquí en la pantalla, el líder hace un chic en su cabeza y empieza a entender que realmente lo que él debe hacer es anticipar. Por lo tanto, este líder logra planear, organizar. Es el líder de los cuadros de Excel. Logra identificar las tareas, poner las tareas a tiempo, entrenar su equipo. Realmente es un muy buen líder. Dentro del proceso actual le decimos el líder logrero, porque usted le pone una meta a ese líder y ese líder lo logra. Usted sabe que él lo va a llevar, ¿listo? Te va a motivar a hacerlo. Es un buen líder, ¿listo? ¿Qué tiene él? Él aprende algo que se llama recompensa contingente y es la capacidad de negociar las expectativas con el equipo. ¿Qué está necesitando el equipo? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? ¿La empresa está necesitando? Y de acuerdo a lo que necesita la empresa y mi rol, yo logro hacer esa condición de negociar muy bien la recompensa contingente. Y le hallamos aquí la gerencia por excepción activa porque ya este personaje, al planear, entonces centra su atención ya no en apagar el incendio, si a él lo llaman a apagar el incendio, él logra apagar el incendio. Es decir, él tiene la capacidad que tiene el líder del nivel anterior, ¿cierto? Pero ya ahora este líder transaccional apaga el incendio y de una vez se volca rápidamente a anticipar. Y entonces dice, este incendio no me vuelva a suceder. Y entonces genera en su cabeza y con su equipo soluciones para que ese incendio no se vuelva a presentar. Este líder tiene una condición y es que entonces se exacerba mucho en él la necesidad de ir pensando en los errores. ¿Listo? Y entonces es un líder que está pendiente de lo que el equipo no está haciendo tan bien. Y finalmente tenemos el liderazgo transformacional. Este líder es muy importante entender para nuestro ejercicio de hoy, porque obviamente dentro de todos los estudios del mundo es el modelo de liderazgo más efectivo y más activo, es decir, el que logra mejores resultados. Tenemos que entender un poco el líder transformacional. Pero si hablamos de qué se entiende por pasivo evitativo, nos debiéramos preguntar qué entendemos por un líder transaccional y qué entendemos por un líder transformacional. Listo, entonces, transaccional. Tú me das, yo te doy. ¿Listo? Transformacional. Transformación. Cambio. ¿Estamos bien? Por lo tanto, los líderes transformacionales son capaces de planear, son capaces de apagar el incendio, gerencian muy bien el equipo, pero además estos líderes tienen claro el cambio que el equipo está experimentando y hacia dónde debe llevar el equipo. Por lo tanto, su pregunta no es
qué es lo que mi equipo tiene que hacer, sino qué es aquello que mi equipo debería estar haciendo para enfrentar el desafío que viene más adelante. Este modelo de liderazgo que empieza a ser y a bullir en los 90, gracias a lo que nos tiene hoy conectados, que es toda la lógica del Internet, ha hecho unos cambios gigantes. Pero es importante saber desde dónde estamos hablando cada uno. Aquí les tengo una caricatura de los dos grandes enfoques. Si viéramos la imagen de la izquierda y viéramos la imagen de la derecha, ahí podemos tener una caricatura para que ustedes se graben más fácil esto que les estoy diciendo. Aquí estamos hablando de un liderazgo que ejerce, en este caso, este personaje y en este caso, este personaje. La imagen nos muestra un líder viendo en la misma dirección del equipo, en un río totalmente turbulento, donde cada uno de ellos lleva casco, chaleco, porque se puede dar duro. Mientras que en el otro equipo tenemos un río calmo, donde el líder está viendo a su equipo todo el tiempo, está viendo a su equipo, y él es el único que ve hacia dónde va el equipo, porque en este caso, este barco avanza en esta dirección. ¿Vamos bien? Entonces, obviamente, cuando hablamos de un estilo de liderazgo como este, hablamos del estilo de liderazgo donde el líder tiene el conocimiento, él sabe qué es lo que tenemos que hacer, él sabe hacia dónde vamos y todo el equipo se concentra en hacer su mejor esfuerzo para este líder. En este caso, no nos funcionaría. Aquí necesitamos que el líder, o más bien el líder necesita que todo su equipo esté viendo, porque es que hay demasiadas cosas que se están presentando todo el tiempo. Demasiadas. Viene la piedra, viene el agua, viene el torbellino. No es un ambiente controlado. Si yo les dijera, este momento histórico, y no estamos hablando solamente de nuestra cuarentena del COVID, pero obviamente que lo incluye, ¿a cuál rito se nos parece más? ¿Qué es lo que a usted le está tocando liderar? ¿Un río donde su equipo está concentrado en hacerle a usted caso en lo que está haciendo? ¿O hay tantas variables alrededor que uno no sabe cómo por dónde empezar? Bien, estos son una buena caricatura de esos dos grandes enfoques que hemos tenido en la historia del liderazgo y que para hoy es importante entender. En verde, ven ustedes lo que llamamos el liderazgo transformacional, el enfoque de rasgos que se hizo alrededor de 1920 al 50 y a partir de ahí se olvidó y lo recuperamos más o menos en los 90 con el enfoque transformacional. Pero el ámbito que ha marcado la historia del liderazgo y seguramente donde ustedes y yo fuimos educados y formados, la gran mayoría, es el enfoque transaccional, que tiene que ver con estos enfoques de aquí que están. Aquí hay muchos elementos, yo me voy a detener en algunos de ellos. La teoría de rasgos nos enseñó que todos los líderes tienen elementos innatos, la pregunta de ahora, que empiezan a ser marcantes y que determinaban si la gente los quería o no seguir. Ambición, energía, deseo de dirigir, aquí están viéndolos de estos. Lo que nosotros vimos aquí fueron más de 80 características en 20 diferentes estudios entre 1920 y 50. Y básicamente miren esto que estamos viendo allí y ahora lo vamos a contraponer con lo que sucede hoy en día. En 1920 entendimos algo del liderazgo. Sin embargo, ese modelo no lo utilizamos mucho porque entró algo que fue completamente efectivo para las empresas, que fueron las teorías de las universidades de Michigan y Ohio. Básicamente, ¿qué nos propusieron ellos? Que realmente el liderazgo se afectaba por dos variables solamente. La conducta que el líder ponía en la tarea y la conducta que el líder ponía en la relación. Si yo los pudiera escuchar, ¿cierto? Seguramente varios de ustedes dirían, claro, un líder consigue el objetivo y tiene buenas relaciones con su equipo. Ya tenemos un líder. Y entonces, a partir de esa creencia, empezamos a construir varias teorías. Esta es la matriz de malla gerencial que hizo mucho eco en su momento y básicamente lo que nos muestra son estilos de liderazgo. Piensen ustedes, ¿usted qué líder es o usted qué líder tiene en este momento? ¿Listo? Uno, según esta teoría que estamos hablando todavía de 1940, 50, ¿cierto? Un líder, aquí tenemos el líder que se interesa por las personas, entonces muy poquito por las personas, mucho por las personas. Y aquí tenemos el líder que se interesa muy poquito por la producción, mucho por la producción. Vamos a ver. Un líder que se interesa
mucho por la producción, pero poquito por las personas, estaba en este cuadrante. Y a eso le dijimos un líder autoritario. ¿Listo? Hay otros que tienen unos calificativos un poco más duros para este tipo de líder, pero digamos que le dicen líder autoritario. Ahora, tenemos un líder que por el contrario no le interesa tanto la producción, pero le interesa muchísimo la relación con la gente. A ese estilo de liderazgo le bautizaron country club o club social. Es decir, aquí no hacemos nada, pero la pagamos bueno. Ahora, pongámoslo al centro, en contraposición. Este líder, eh, más bien en falta, este líder no logra buena relación con las personas, pero tampoco logra buena productividad. Entonces, había liderazgos insuficientes. Una línea de liderazgo equilibrado donde decía, bueno, más o menos relación con la gente, más o menos productividad, y finalmente estaba este liderazgo que era dirección en equipo. Hay un test que nosotros hacemos donde uno se puede calificar. Hoy muchos calificamos sobre esta línea de direccionamiento en equipo. Hay que tener en cuenta que los líderes que estamos muy en el fondo, digo estamos porque yo califico en este test muy acá con mi equipo de trabajo, somos líderes que generamos mucha ansiedad en los equipos, ¿vale? O sea, nada es perfecto, porque al final el líder, el seguidor no sabe hoy cómo amanecimos. Y empiezan, ¿cómo amaneció hoy? ¿Se puede ir a hablar con él o no? Entonces en ocasiones se acercan y uno, a la tarea, ¿qué pasó? En otros momentos se acercan y uno, ay, venga, abrazo, no se preocupe. Entonces esa parte de cosas que hacemos los líderes, esta Maya la describía. Describió que el modelo más efectivo para la época era la dirección equilibrada. Esto cambió muchas cosas, muchachos, amigos, muchas cosas, ¿listo? La educación se empezó a pensar desde la tarea. Piensen ustedes y yo que fuimos educados desde la tarea. Al final necesitábamos personas que mantuvieran buenas relaciones e hicieran la tarea. ¿Listo? Modelo educativo que aún hoy en muchos sitios es vigente. Después de eso vino una teoría XY y una de reforzamientos. No me puedo detener en cada una de ellas, pero digamos que la XY lo que hizo fue plantear una teoría que era a la gente no le gusta trabajar y otra teoría que era a la gente sí le gusta trabajar. Obviamente esta era teoría que no era muy popular en la época. En este momento la gente suponía que el trabajo era una obligación y piensen en sus abuelos, de pronto lo que decían ellos es una carga, ¿cierto? Es algo muy obligado. Bajo esta condición lo que entendimos es que las personas se podían motivar y podían trabajar con gusto. Antes ese paradigma no estaba tan fuerte. Piensen ustedes cómo piensan en el trabajo. ¿El trabajo para ustedes es una carga? Si usted es líder, las personas que trabajan con usted es una carga. Se lo digo mucho a los emprendedores regularmente que dicen, no, es que ser emprendedor es la barraquera, yo no quiero trabajarle a nadie, porque eso es muy malo. Entonces yo digo, ¿usted qué tipo de empleados va a tener? Todos podemos tener muy buenas oportunidades en la vida haciendo parte de los equipos que hagamos. Y después de esta teoría vino un tema de reforzamiento. Esta es súper importante entenderla porque es con la que educamos a los niños. En este tiempo, lo que entendimos fue que habían tipos de refuerzo que eran que aumentaban la conducta o la disminuían y le llamábamos refuerzos o castigos. Piensen ustedes si nosotros pensamos hoy en día educar un hijo sin la palabra castigo. ¿Sería posible? Piensen ustedes en sus hogares, si ustedes logran educar a sus hijos, las personas en su casa, sin castigo. Bien, ese elemento se metió aquí y se metió en la industria. Entonces hay industrias que están llenas de premios, ¿cierto? Ahí ustedes están viendo algunos de ellos, y obviamente algunos sistemas que están llenos de castigos también. Eso hace parte de ese estilo de liderazgo que estamos hablando, que se puso muy de moda, si lo están viendo, alrededor de 1970. Después vino un cambio en el paradigma de los que hacíamos liderazgo y empezaron a decir, venga, sí funciona este tema del enfoque conductual, pero depende. La canción de Jarabe de Palo, ¿cierto? Depende de qué depende. ¿Y de qué dependía? Dependía de las circunstancias, de la industria, del tipo de trabajo. Y aparecieron los modelos por contingencias. Solamente voy a compartir este modelo situacional porque aún hoy es muy efectivo y en muchas empresas lo tienen y lo aplican de diferentes formas. Un líder tenía que distinguir el grado de madurez de las personas que estaban trabajando con él. Y obviamente la empresa tenía que lograr identificar en qué grado de madurez estaba su empresa generalmente.
y empezaron a darse cuenta, fíjense que es la misma cosa que acabamos de ver. Comportamiento de apoyo, es decir, relación, comportamiento directivo, es decir, el logro de la meta. Solo que ahora le metimos algo que se llamaban los D1, es decir, personas que tenían baja competencia, alto compromiso, como un empleado recién llegado, ¿cierto? Llega el equipo y dice, uy, qué nota, empecé a trabajar, ¿qué hay que hacer? Con el tiempo se puede convertir en un D2, es decir, la competencia sube un poquito, pero tiende a bajar la motivación, ya este personaje no está tan motivado. Después, un D3, moderada alta competencia, y el compromiso empieza a repuntar un poco, aunque es muy variable. Es decir, a veces está muy bien y a veces no tan bien. Y finalmente está la competencia alta. Lo sabe hacer y adicional no necesita motivación. Y lo que vimos aquí es que este estilo de liderazgo que antes llamábamos autoritario, ¿se acuerdan? Muy enfocado en el logro y poco en la relación, era muy efectivo para dirigir a los de uno. Es decir, que una persona recién llegada a la empresa necesitaba a alguien que le dijera, esto se hace así. Y cuando él encontraba ese líder, él decía, uy, qué buen jefe tengo. ¿Listo? Pero si esta persona ya era un D2, es decir, una persona que ya tenía un grado de desarrollo normal en su empresa y que te acaba de estarle diciendo, ¿qué hubo la tarea y cómo está tu familia? Que es este lugar de acá, él valoraba más un líder que le preguntaba por cómo estaba, aunque le exigiera. Ahora, si tuviéramos un líder, perdón, un equipo que estuviera en D3, pues este líder ya no le interesa tanto a la persona que le digan la tarea, porque es que él ya hace la tarea, él es muy competente en la tarea, pero sí necesita que le pregunten cómo está tu familia, qué más quieres en la vida, hacia dónde está tu proyecto. Por lo tanto, fíjate que aquí la labor del líder era entrenar y aquí la labor del líder era apoyar. Y si usted ya tiene en su equipo una persona que es un D4, es decir, que cumple el 100% de sus metas todos los meses, ¿cierto? El anterior también cumple el 100% de sus metas todos los meses. Y además no necesita motivación, entonces lo que usted necesita es delegar. Y esta persona dice, yo tengo un super jefe, un super líder, cuando esta persona ya no se mete tanto en mi día a día, sino que llega y me conversa y me dice, mira, tengo tal reto, quisiera hacer tal cosa. Por lo tanto, es muy importante en esta parte que logremos ubicar, amigos, ustedes qué tipo de líder tienen bajo esta línea y qué tipo de líder son. Usted es el líder que trabaja muy bien con personas recién llegadas, donde usted es la autoridad, usted es el que sabe, usted es el que le dice y que lo hagan como usted dice. O usted es el líder que conversa con la gente, pero también es capaz de exigir. O usted es el líder que le va mejor ya hablando de cómo se llama eso, empoderando a las personas, es decir, que usted necesita un equipo competente para trabajar con usted. Lo desgasta mucho enseñar. Usted con un equipo competente es capaz de llevarlos y obviamente estimularlos a su máximo desempeño. O su trabajo es más un trabajo de un staff de alto desempeño, donde ya todos son muy buenos. Bueno, ¿cuál es mi aspecto? Si nos fuéramos bajo este liderazgo situacional 2, nosotros entenderíamos que tendríamos que definir que un líder dirige, entrena, apoya y delega, ¿cierto? Y sabe cada una de estas cosas. Sin embargo, muchachos, amigos y amigas, llegó los 90. En el 91 cae la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, tenemos todos los cambios, estamos en la constituyente en Colombia, estamos peleando con Gaviria porque hizo el tema de la apertura económica, y eso se da porque hay un fenómeno global que se llama globalización. Y frente al fenómeno global como tal, no hay quien lo pueda parar. Y esto cambia todo porque nos conectamos y empezamos a tener una velocidad gigante. Gigante es gigante. Y los líderes empezaron a darse cuenta que tenían una seria dificultad en este momento para poder definir cómo o a quién podían darle la tarea. Y se dieron cuenta que no podían tener la tarea. Es decir, no podían ellos ofrecerle a la persona a la velocidad que decía lo que la persona necesitaba aprender. En otras palabras, al final, lo que sucedía allí es que estas personas empezaron a tener un problema
y es que las tareas y los problemas que enfrentaban, ya ellos no los podían enseñar como tal. Y emerge el liderazgo transformacional. Cuando hablamos del liderazgo transformacional, lo primero que se estudió fueron estos grandes personajes. ¿Y cuál fue la conclusión? Lo mismo que ya sabíamos en los 20, que los líderes seguimos a las personas, y piensen ustedes a quién siguen, a quién admiran, porque tienen visión de futuro, porque tienen una capacidad de articular esa visión a cosas concretas, porque tienen confianza en sí mismos, porque obviamente tienen una orientación a riesgo y dicen, vamos, lo vamos a poder hacer, pero al mismo tiempo logran hacer las cosas que están planeándose hacer. Tienen conflicto interno mínimo, ustedes no lo sienten allá diciendo y con problemas con ellos mismos, sino que al contrario, tienen una autoridad, una personalidad autopromovida que al final lo que dice es, hey, vamos a salir de esta, vamos a poder adelante. Bien, eso nos dimos cuenta. Pero aparte de ese elemento, que fue el primer estudio, entendimos uno segundo que fue fundamental. Harvard nos empezó a mostrar que había algo que se llamaba liderazgo transformacional y que estos líderes se hacían dentro de las empresas. Como la pregunta de Harvard fue, vengan, estos líderes, así como en un Steve Jobs o la Madre Teresa, pues no los tenemos en todas las empresas. ¿Qué hay en las empresas? Y se dieron cuenta que este estilo de liderazgo que les estoy compartiendo en la pantalla, que es el líder transformacional, empezaba a tener un auge fuertísimo, sobre todo cuando las empresas tenían problemas. Entonces, piénsense en hoy en día. ¿Listo? Cuando las empresas tenían problemas, la gente empezaba a sacar de no sabemos dónde soluciones creativas a lo que estaba sucediendo y ahí emergían liderazgos. Voy a volverlo a poner en pausa. En los momentos difíciles, las empresas empezaban a darse cuenta dónde estaba el liderazgo. Demasiado obvio, ¿cierto? Cuando lo hablamos así. Ahora, ¿qué era lo que empezaron a definir ellos como vectores o lo que estamos estudiando hoy en día? Uno, teníamos la capacidad de inspirar. Entendemos inspirar como pasarle a un equipo una visión que yo tengo en la cabeza y en el corazón, algo en lo que yo creo, y puedo llevarlos a ellos a que crean en eso mismo que yo creo. Lo segundo, carisma. Ustedes vieron carisma en la universidad, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en los espacios o en el colegio, nunca nos enseñaban este tipo de cosas. Y hoy en día hablamos de carisma como una de las capacidades más altas de los líderes. El carisma es la capacidad de conectar emocionalmente, lograr ponerme, digamos así, algo así en el lugar del otro, como en el lugar de la empatía, y lograr sintonizar. Cuando un líder logra sintonizar con su equipo, el tema es muy diferente. Estimulación intelectual. Esta es la forma, hoy en día lo mencionamos muy cotidianamente con otro elemento que es la innovación. Es decir, mi equipo hace siempre lo mismo o yo tengo la capacidad de desafiar a mi equipo a que haga cosas diferentes. Y finalmente, consideración individualizada. ¿Eso qué quiere decir? La capacidad que tiene el líder de lograr ver las capacidades de cada miembro de su equipo de tal forma que así como lo vimos ahora en los D1, D2, D3, D4, yo logre sacar lo mejor de cada uno de ellos. Es decir, que aquí no se aplica el sistema del salón de clase, donde le damos la misma lección a todos los del equipo. No. ¿Listo? Estos 4 elementos se sumaban a unos que ya entendíamos que un líder tenía que tener desarrollado, que era un pensamiento estratégico, ¿cierto? Es la capacidad de pensar hacia el futuro, y la capacidad administrativa, que era lo que antes nos enseñaban a los líderes. El famoso PHBA, de planear, verificar, organizar, hacer y motivar pues, a nuestros equipos. Hoy en día, damas y caballeros, en todas las empresas los miden a los líderes así, ¿cierto? Las empresas obviamente que hacen medición de talento humano tienen matrices como estas y podemos saber si un líder está por encima de la media en temas transformacionales, en temas transaccionales, ¿cierto? Y cómo se ve su espejo, cómo se ve él, cómo lo ve el equipo. Cuando hablamos del líder hoy en día, entonces tenemos que entender muy bien de cuál escuela me están hablando. Si es de la escuela transaccional, donde lo que yo quiero es alguien que tenga buenas relaciones y logre cosas, o si lo que estamos hablando es de la escuela transformacional, donde lo que yo le estoy pidiendo al líder es que anticipe el futuro,
anticipe el cambio y lleve al equipo a ser más productivo en un entorno que todavía no existe. ¿Vamos hasta ahí claros? Entonces, resumamos un poquito esta parte. Veíamos estos tres elementos, dijimos, hay un liderazgo que es pasivo evitativo, otro que es más transaccional, y está el transformacional que acabamos de explicar por qué es poderoso. Porque este liderazgo no es un líder basado en la tarea, sino es un líder que afronta el cambio. Obviamente, al día de hoy, hacemos alusión al más efectivo de todos, y con estas condiciones que me traen a esta charla, con lo que ustedes están enfrentando es al líder transformacional. Por eso yo les preguntaba, díganme, ¿qué expectativa tenemos? Hay una pregunta que quiero aprovechar aquí para no dejarla pasar. Me están diciendo, entendiendo la referencia me surge la siguiente duda. Hablamos de situacional. Accionamos a la situación. ¿Este sería el tipo de liderazgo para aplicar a esta época? El liderazgo situacional, fíjense que tiene dos acepciones. Que yo lo adecuo a la situación, ¿cierto? Y allí habían unos modelos teóricos que básicamente lo que decían es que el líder se adecuaba de acuerdo a las condiciones del equipo. Entonces, desde esa perspectiva, claro, el liderazgo situacional nos sirve a lo de hoy en día. Sin embargo, lo que esta época requiere no es ese modelo teórico. O sea, lo podemos hablar como quieran, pero no es el modelo teórico situacional. Es el transformacional, porque la pregunta que nos estamos haciendo todos, ustedes y yo, es ¿qué va a pasar después de la cuarentena? ¿Cómo se va a reactivar la economía? ¿Cómo este entrenamiento que tuvimos va a cambiar la realidad? Piensen que para nosotros hace algunos meses, semanas, era impensable que nuestros hijos se quedaran en la casa estudiando todo el tiempo en el colegio. Ya eso es completamente posible. Ya los profesores están entrenando cómo se hace eso. Para darles un ejemplo, acá hay una universidad que acompaño mucho, que es la AFIT. La AFIT nos hablaba que ellos tenían lo que les sucedió y que tienen que implementar hoy, lo tenían pensado hacerlo en los próximos 5 años. Y les tocó implementarlo ya. Entonces es la transformación lo que nos tiene a nosotros cavilando. Bien, voy a ir adelantando y ya contesto algunas preguntas. La siguiente, liderazgo para tiempos de crisis. Entonces, lo que nos trae diferente este ejercicio es que les voy a dar una escuela específica del liderazgo transformacional. Vamos a hablar de una, ¿listo? Y vamos a bosquejarla porque aquí habría mucho para hacer, pues. Si quieren, después nos encontramos en otro espacio, si tenemos el espacio y lo gustan. La escuela que hay aquí se llama liderazgo adaptativo. ¿Listo? Es una escuela de liderazgo transformacional. ¿Y en qué entrena el líder? En hacerse 3 preguntas. Miren esto. ¿Qué es lo esencial que estoy haciendo que tengo que lograr? Por lo tanto, ¿qué tengo que descartar que ya no me sirve? Y ahora díganme ustedes qué es lo nuevo que tengo que crear. Piensen eso en su trabajo. Piensen eso en lo que ustedes están enfrentando ahora. Si ustedes tuvieran que, dentro de una hora, reportarle a sus jefes, a los jefes y los jefes y los jefes, y responder esas 3 preguntas, ¿usted qué respondería? ¿Cuál es el nuevo modelo para la lonja? Para cada una de las unidades que están haciendo ustedes. ¿Cómo la construcción, el arrendamiento se va a reinventar de acuerdo a este ejercicio? Y habrán algunos de ustedes que están más pasivos frente a ese ejercicio, esperando a que otro les diga, y habrán otros que están diciendo, no, es que la vamos a sacar es por acá, y tenemos que hacer esto o esto otro. Pero entonces tenemos que dejar de hacer tales cosas, y ya no podríamos hacer tales cosas, y entonces esto cambiaría. Eso es muy importante en este ejercicio. Hacerse esas preguntas. Este modelo de liderazgo, que es el modelo transformacional enfocado en el liderazgo adaptativo, nos pide que nos hagamos una pregunta y es, no mire solamente a sus colaboradores, mírese usted. Usted tiene que mirarse, usted como líder, porque es muy probable que usted sea parte estructural de lo que hay que cambiar, de lo que tiene que modificar. ¿Listo? Yo en mis tiempos de consultoría no he encontrado la primera empresa que me llame y me diga, o el primer líder que me llame y me diga, venga, lo que pasa es que yo necesito que usted me acompañe porque yo tengo vuelto un tierrero mi equipo. Siempre es el equipo, tiene una dificultad, el equipo no se comunica, y uno entra a trabajar con el equipo y el equipo dice, pero mire el líder. Entonces siempre tenemos que ver el equipo completo. No es el líder y el equipo,
sino es el líder con el equipo. Y tengo que preguntarme algo importantísimo, y es, ¿cuál es el desafío que tiene mi equipo? Ojo, no es cuál la tarea, ni cuál es el objetivo. ¿Cuál es el desafío? Esa palabra es hermosísima para entenderlo en liderazgo. Porque yo no te estoy preguntando qué tienes que hacer hoy. Te estoy preguntando qué tienes que lograr para tu cliente. ¿Qué es aquello que tu cliente necesita solucionar? Y ya con eso, yo paso a hacer un diagnóstico y a la acción. Me va a permitir avanzar en el diagnóstico porque tiene 3 momentos. Ir al balcón, que es ver lo general, identificar lo técnico y lo adaptativo, y el terreno del poder. Pero me voy a centrar en el 2. Entonces, ¿qué es esta gráfica? Quiero que se imaginen ustedes yendo de A a B. Hay una persona que está levantando la mano que es Gloria Arango. Me dicen si efectivamente ella quiere participar. Me dices por el chat, Gloria, para que te den la palabra, ¿vale? Yo quiero llegar de A a B en mi equipo. La pregunta allí es, ¿qué tengo que hacer? Esta técnica nos dice, lo primero, líder, descomponga ese reto en 2 cosas. ¿Qué de ese reto es técnico y qué de ese reto es adaptativo? Miren la pregunta. Entonces tenemos que entender que llegar de un punto A a un punto B con mi equipo tiene 2 desafíos. Uno técnico y uno adaptativo. Bien, voy por el técnico. Entendemos un desafío técnico como un problema que se soluciona con conocimiento existente en la organización, con la estructura que tenemos, variando procesos, teniendo más presupuesto. Entonces uno dice, ay, venga, no, es que necesitamos un nuevo procedimiento. Salió un nuevo procedimiento, eso fue técnico. No, es que lo que necesitamos es mayor presupuesto. Salió mayor presupuesto, listo. No, lo que necesitamos es un horario nuevo de trabajo. Se decretó el horario nuevo de trabajo, solucionado. ¿Estamos? Eso es técnico, lo que se soluciona así. Yo le puedo decir, para mañana a las 8 de la mañana necesitamos el informe y llegó. Eso es técnico. Para mañana a las 8 de la mañana necesitamos que esté el nuevo organigrama de la organización. Eso es técnico. Pero lo adaptativo no funciona así. Y este liderazgo se llama adaptativo. Lo adaptativo dice que solucionamos problemas desde los valores, las creencias y las emociones de las personas. A tierrero, pelados. ¿Cierto? Aquí cambió el cuento. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos entendiendo es que la labor del líder es cambiar las creencias, cambiar las emociones de las personas que están con él. Y vamos a hacer un paréntesis que es muy importante. Cuando hablo de cambiar de creencias, no estamos hablando de credos ni de religiones. Estamos hablando de que una persona en mi equipo cree que no puede, a que yo hago un trabajo con él y esta persona en mi equipo cree que sí puede. Ahí hubo líder. Cuando una persona en mi equipo siente que no vale mucho, que no puede hacer mucho por el equipo, a cuando esta persona siente que es valiosa para el equipo. Ahí hubo líder. ¿Vamos siendo claros? A cuando esta persona, de alguna forma, siente que podría dar más, pero no se atreve a hablar, a cuando esta persona empieza a tener presencia en el equipo y aportar en el equipo. Ahí hubo líder. ¿Listo? Lo que nos dice este modelo es que lo técnico se arregla con autoridad. Ahí no necesitamos líderes, dicen ellos. ¿Listo? ¿Dónde necesitamos los líderes? En lo adaptativo. Un líder se muestra en este modelo a la luz de hoy en día porque es capaz de lograr con su equipo transformarlos desde lo adaptativo. ¿Listo? Y yo en lo adaptativo no puedo decirle para mañana a las 8 de la mañana. No le puedo decir, Martín, supongamos que yo tengo una persona en mi equipo que se llame Martín. Martín, para mañana a las 8 de la mañana deja el miedo. No, ¿cierto? Yo no le puedo decir, Martín, para mañana a las 8 de la mañana puedes hablar en público sin que te dé temor. Martín, para mañana a las 8 de la mañana cree en ti. Eso no funciona así. No funciona. Y ahí empezamos a entender este modelo porque es tan potente. Cuando yo tengo un desafío adaptativo, yo empiezo a entender que eso no se comporta igual. Es decir, yo como líder digo que por favor arreglen el problema de comunicación que tienen, que porque no hacemos una reunión, cito a la reunión y el problema de comunicación sigue. Claro,
porque no es técnico, es un desafío adaptativo. Cuando yo quiero entender lo que le está sucediendo a las personas hoy en día, tengo que entender que tenemos un desafío adaptativo, ¿vale? Miren lo que dice aquí. La autoridad informal es insuficiente. Me imagino que algunos de ustedes tienen hijos adolescentes. ¿Listo? Y ustedes le dicen a él, hijo adolescente, llega a las 11. Bueno, ahora no, cuando podía, ¿cierto? Llega a las 11, llega a la 1 y el pelado no llega. La autoridad formal es insuficiente porque lo que usted tiene ahí es un problema adaptativo y es una necesidad y una creencia del joven en oposición a una necesidad y una creencia suya como líder de esa casa, como mamá o como papá. Ahí tenemos un desafío adaptativo. Bien, otros elementos de los desafíos adaptativos, por ejemplo, en las empresas no se pueden hablar de determinados temas. No, no vaya a hablar de eso, que eso es un problema, eso es un desafío adaptativo. Decimos que somos muy creativos en esta empresa, pero no creamos nada, eso es un desafío adaptativo. Al líder le siguen cobrando lo que dijo hace 2 años. Es que usted hace 2 años nos dijo que problemas adaptativos, ¿cierto? Equipos con la sensación de, ¿cómo se llama eso? Operación Tortuga. No sé si se acuerdan de eso, que trabajan, pero trabajan lentísimo. Evitación del trabajo. Eso es un desafío adaptativo. ¿Vale? Si yo tengo claro mi organización y entiendo los desafíos adaptativos y sé quién lo va a hacer, yo puedo pasar a la acción. Y pasar a la acción significa que yo voy a hablar, movilizar significa ir a hablar con las personas de la organización, interpretar sus diferentes puntos de vista, diseñar intervenciones y actuar. ¿Listo? Voy a responder algunas de las preguntas que tenemos en este momento. Bien, me dicen, muchas veces las empresas solo miran hacia las personas jóvenes, a veces no muy comprometidas y con menos sentido de compromiso. No sé si es lo que estás preguntando, Mauricio. Tienes varios aquí, pero lo que entiendo es que hay una prelación sobre las personas jóvenes y las mayores. Bueno, yo tengo varios casos donde el desafío más grande es que trabajen juntos, ¿vale? Entonces, en este momento estoy haciendo un trabajo con una organización que trabaja en algo que nombraron ellos primero relevo generacional en el campo y después llamaron empalme generacional en el campo. Básicamente lo que empezamos a entender ahí, Mauricio, es que había una gran necesidad desde las organizaciones de lograr hacer ese empalme. Es tan malo un equipo, una empresa que solo se fija en los jóvenes, como una empresa que solo se fija en las personas que tienen experiencia. Tenemos que hacer y entender que tenemos que hacer elementos mixtos. Tal vez los jóvenes llevan unas ventajas en unos aspectos, es innegable. Tal vez y sin duda, las personas que llevan más tiempo en una organización llevan también una ventaja, sin duda. ¿Cuál es el problema de cada uno de los extremos? Las mañas. Las personas que llevan mucho tiempo en las empresas tienden a crear una cultura de comodidad y poco esfuerzo. Aquí ya sabemos cómo se hace, aquí no nos exijan, yo he visto pasar muchos líderes, aquí efectivamente las hacemos así, y eso en este entorno moderno no funciona muy bien. Entonces sí estamos teniendo una gran necesidad de que independiente de la edad que tengas, tienes que entender que el mundo está cambiando y que eso no depende de tu jefe, ni de tu junta directiva, ni de los dueños de la empresa. El mundo está cambiando rápido y el que no se adapta lo están extinguiendo en empresas y en relaciones. Si yo soy una persona mayor que no me adapto fácil al cambio o soy una persona joven y no me adapto fácil al cambio, lo mismo da Mauricio. Lo mismo da. En ambas condiciones, las empresas modernas los están dejando al lado. Y una pregunta de un anónimo. ¿Cómo logro liderar de forma efectiva desde este distanciamiento social? Partiendo de un grupo de asesores de bienes muebles, inmuebles y el corretaje. Bueno, vamos a darte en el caso de éxito un elemento que nos empezó a llegar y creo que con eso vamos terminando, ¿vale? Bien, entonces, en este caso de éxito, ¿qué les quiero mostrar? Precisamente cómo hacerlo en este tiempo. A nosotros nos pasó que teníamos una serie de negocios hechos durante todo el año,
Y durante todo el año nos dimos cuenta que con este ejercicio de distanciamiento social, la unidad de nosotros que no tiene negocios digitales, sino que está enfocada en consultoría empresarial, pues de un momento a otro no hemos tenido ninguna cancelación, pero la palabra que están utilizando las organizaciones es aplazado indefinidamente. Entonces nos aplazaron indefinidamente el 91% de los negocios que teníamos. ¿Listo? Eso obviamente impacta. Entonces mi empresa, mi equipo se reunió y empezamos a pensar qué podíamos hacer para ayudar a las empresas en este momento, porque entendíamos que nuestra labor histórica ha sido acompañar a los líderes. Y se nos ocurrió crear una metodología que hoy les puede servir a ustedes para implementar de alguna forma en sus equipos. Entendimos que obviamente necesitaríamos ser más ágiles, es decir, las reuniones no podían ser tan largas. Generalmente a mí me daban una charla de 2 horas, hoy en día me dicen de 1, ¿cierto? Y obviamente teníamos que hacer procesos donde yo hacía consultoría de sesiones de 8 horas diarias. Eso ya no era real. No íbamos a tener una persona 8 horas en un computador. Y segundo, que el impacto económico variaba. Entonces nosotros también teníamos que variar nuestro modelo de negocio para hacerlo asequible. Creamos esta metodología de 3 pasos. Piénselo usted y dígame si esto les sirve para liderar en los que me están preguntando. 1. Reuniones cortas, motivantes, claras y estratégicas, frecuentes. ¿Listo? Ya vamos a hablar con qué frecuencia. 2. ¿Cómo hago yo para reemplazar esa pasadita que hacía el jefe o el líder detrás del equipo y le daba el golpe en el hombro y le decía, hey, Carlos Andrés, súper bacano eso que estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para mantener en la cabeza de esa persona que es miembro de mi equipo algo que estamos haciendo? ¿Cómo me le hago presente todo el tiempo? Para eso creamos enlace y utilizamos una estrategia de microlearning, ya les voy a contar. Y finalmente, unas conversaciones, había que escuchar, porque ya no teníamos el café, que el café es maravilloso porque uno se toma un cafecito con el uno y con el otro, eso no estaba, entonces teníamos que diseñar conversaciones. Entendiendo esos 3 elementos, creamos una metodología y eso salimos en este momento a lograr conversar con la gente, nos ha dado muy buen resultado. ¿Qué quiere decir una microsesión? Una microsesión es un espacio como este, pero no igual. Es decir, en tiempo sí, una sesión de 1 a 2 horas, pero lo que tenemos que lograr es que el equipo interactúe y participe. Entonces lo que hacemos nosotros es bajo varias metodologías, dividimos el salón, vamos trabajando por pequeños grupos, les ponemos preguntas y hacemos que ellos en grupos, eso se puede hacer por plataformas como esta que estamos haciendo hoy, reuniones, se reúnan y digan cositas y vamos teniendo espacios no mayores a 20 minutos. Ustedes son unos berracos por aguantarme a mí 1 hora, ¿vale? Porque se necesita una capacidad de concentración y de no despegarse de un objetivo que estamos teniendo. La mayoría de los equipos no tienen esas capacidades de concentración. Entonces necesitamos reuniones que varíen rápidamente. Entonces hacemos un ejercicio. Bueno, muchachos, vamos a conversar alrededor de esto. Por favor, en estos grupos hacen este ejercicio y volvemos y lo compartimos. Y eso se puede hacer virtualmente. Segundo, nosotros nos inventamos una metodología por medio de tecnología de nuestros aliados para enviarle contenido que le recordara no la tarea, ¿se acuerdan de eso? Sino el propósito a mi equipo. Entonces, si estamos alrededor de un tema de esto, por ejemplo, nos están pidiendo mucho el tema de flexibilidad, entonces yo le estoy mandando contenido todos los días a estas personas hablándoles de flexibilidad. Entonces, a mi celular me llega un mensajito, ¿cierto? Donde yo puedo tener la posibilidad de compartir o no con algunas personas esa información. ¿Quiénes de ustedes no tienen WhatsApp? Ustedes podrían enviarle un mensaje, no de tareas, ojo que el enlace no es de tareas, no de tareas, sino un mensaje inspiracional, un mensaje que ayude a que las personas entiendan con una charlita TED, un documentico, algo que yo le voy entregando a mi equipo para que mi equipo entienda que tenemos que movernos en alguna dirección que la organización o yo estoy viendo. Eso se hace durante todo el tiempo. Miren el engagement de WhatsApp en el learning, lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, una persona en una plataforma de capacitación en línea se engancha entre el 15 y el 20 si tiene buenos amigos adentro. Nosotros no podíamos creer esto cuando lo logramos hacer, y es que la gente alrededor del tema de WhatsApp leía hasta el 85% del contenido que le mandábamos. Eso sí,
cápsulas muy chiquitas, no vayan a mandar cosas que la gente no se entretenga. Y esto nos permitió llegar a todos los miembros de la empresa. Antes solo capacitábamos los líderes, ahora podíamos llegar a los otros. Bien, tenemos una plataforma. ¿Y las conversaciones diseñadas qué quiere decir? En el caso de ustedes, que la idea es que podamos conversar con los equipos escuchándolos. O sea, yo tengo que hacer preguntas como líder inteligentes, ya sea de modo individual o de modo colectivo, para escuchar mi equipo, qué es aquello que quiere y hacia dónde se quiere mover. Entonces, al final, estos tres elementos que estamos viendo nos ayudaban a concentrar un poco más ese ejercicio de liderazgo en la distancia. La implementación que estamos haciendo en este momento, digamos que en las 4 empresas donde estamos haciéndolo, estamos teniendo más o menos unas 2.400 personas bajo estos modelos, estamos teniendo una data de información, ¿cierto? Interesante, funciona para el líder. Entonces hacemos reuniones quincenales, mensuales, no todo el tiempo. Eh, Provocamos que ellos hagan lo que llamamos los daily, que son metodologías ágiles, son reuniones cortas de no más de 20 minutos al día en la mañana con mi equipo diciendo, bueno, entonces vamos a hacer esto. Ahí sí, el daily sí está centrado en la tarea, la microsesión no está centrada en la tarea, ¿cierto? Sino en lo que tenemos que construir. El contenido durante todos los días diciéndoles, hey, recordemos flexibilidad, veamos esto, miremos este tema, veamos nuevas alternativas, enriquezcamos la cabeza. Y las conversaciones diseñadas, donde también cada 15 días o cada mes nos sentamos una horita y decimos, bueno, ¿cómo nos estamos sintiendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué alternativas vamos sintiendo que se pueden desarrollar? Pero hay que acostumbrar al equipo a hablar porque ya no lo tenemos en lo presencial. Bueno, aquí tenemos más o menos lo que quería compartirles, ¿cierto? Voy a abrir preguntas para que podamos contestar unos minutos más. Hice mi mejor esfuerzo de hacerlo en una hora, creo que lo logré. Sé que hay muchas cosas que se quedan simplemente nombradas, pero pues de eso se trataba también de este espacio, ¿cierto? De ser una buena provocación. Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas, las pueden hacer en PIA. Yo estoy aquí viendo algunas de las que ya están haciendo para poderlas atender unos minutos más con los que estamos. Entonces vamos a empezar con algunas preguntas. Me pregunta nuevamente, bueno, este lo acabo de decir, ¿cómo lograr liderar, cierto? Esto, sesiones pequeñas, espacios continuos. Segunda pregunta, en este tiempo de distanciamiento social, ¿cómo podemos seguir siendo buenos líderes, teniendo en cuenta que no estamos en contacto constante con nuestros equipos de trabajo? Esta pregunta es una muy buena pregunta. Yo les diría que lo que nosotros hemos entendido en este momento puntual es que todos los líderes, los dueños de las empresas y nuestros colaboradores estamos bajo mucha presión emocional. Muchas de las personas, yo trabajo con un grupo fuerte de gente en la educación, muchas de las personas de la educación tienen que dar clase, ¿cierto? No pueden levantarse, sino que tienen que dar clase mientras tienen los hijos pequeños también en la casa y no saben cómo dar clase a los hijos pequeños y a los grandes. No logramos tener un espacio tranquilo en la casa. Muchas personas están trabajando en las salas de las casas y eso quiere decir que hay varias personas trabajando o hay el hijo está viendo televisión un ratico mientras el papá está trabajando y bájale al televisor, ¿cierto? Y todas estas discusiones que hay. Si tenemos familias que están viviendo muy numerosas, peor aún, ¿cierto? Porque entre más personas tengamos en menos espacio, el ambiente tiende a volverse más hostil. Eso está estudiado por la psicología hace años, ¿cierto? Entonces, piensen ustedes en familias que tienen un alto número de personas en pocos metros cuadrados. Entonces, eso se vuelve complejo. Todo eso es emocional. No puedo salir a la calle. No puedo mandarlos todos a comer rila un rato, ¿cierto? Irme para la calle a pensar. No lo puedo hacer. Tengo que solucionarlo. Entonces, los baños se han vuelto sitios súper importantes en las familias. Las mamás que tienen niños chiquitos están sintiendo pues que los baños, y lo digo porque tenemos un proyecto enfocado en mamás que están haciendo este tipo de contenciones emocionales. Entonces, tu pregunta es vital, vital, porque claro que la empresa nos está exigiendo el logro de los objetivos, nos está exigiendo además reinventarnos,
y nosotros libremente levantamos la mano para decir que queríamos ser líderes. Ojo con eso. El liderazgo no es una camisa donde yo me subí porque me tocó. Y el que no esté a gusto siendo líder es una gran responsabilidad que tendrías que decir, entonces yo no estoy preparada. ¿Cierto? Porque obviamente los que ejercemos liderazgo tenemos esa condición de cuidar el talento humano. Entonces, aquí es muy importante entender que tal vez la respuesta que te estoy dando a tu pregunta de cómo ser buenos líderes es, tal vez lo más importante en este momento es conversar sobre cómo la gente está sorteando su día a día. ¿Usted sabe la gente cómo está viviendo de su equipo? ¿Qué problemas están teniendo ellos económicamente? Si estas preguntas usted las tiene, de ese aplauso. ¿Listo? Usted ha tenido las conversaciones que tiene que tener. Usted sabe en su equipo quién tiene problemas de salud, la familia extensa de las personas de su equipo. O sea, esa conversación hay que tenerla ahora. ¿Usted sabe las personas en sus casas cómo están solucionando el tema para trabajar? Nosotros en uno de los proyectos de educación nos damos cuenta que hay familias que tienen un computador en la casa, pero el papá tiene que trabajar, el hijo tiene que hacer la tarea, la mamá también tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Creo que esas conversaciones son importantes. Y lo segundo es teniendo claro, para decirte cómo somos buenos líderes en estos tiempos, y la segunda parte de la pregunta, de la respuesta para mí sería, tienes que sortear la incertidumbre y tienes que ayudar a tu equipo a sortear la incertidumbre. Porque la única claridad que tenemos la mayoría de personas ahora es que no sabemos cómo vamos a salir de esta. Hay algunas empresas que, digamos, tienen menos impacto que otras, pero no hay claridad y eso nos llena de ansiedad a los líderes, llena de ansiedad a los equipos. No podemos hacer promesas falsas, pero podemos acompañarnos, ¿vale? Esa es una respuesta y una pregunta muy inteligente. ¿Estoy siendo un buen líder? ¿Estoy siendo un buen líder cuando logro sacar el 100% de mi equipo en este momento? ¿Cierto? O sea, hay que tenerlo. Obviamente, van a superar la crisis los equipos que sean más proactivos. Van a superar la crisis, no aquellos que se quedaron diciendo, ay, no, pero ¿qué voy a hacer ahora con esta situación? No puede salir, sino el que logró ver la oportunidad y el que logró innovar algo para la oportunidad. Eso es lo que va a suceder. O sea, lo que ya estamos viendo que está sucediendo. ¿Cierto? Bien, la siguiente pregunta. En estos tiempos de incertidumbre, como líderes, tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros equipos de trabajo tranquilidad y seguridad. ¿Qué ideas o estrategias deberíamos implementar? No sé si contradigo un poco el tema de tranquilidad y seguridad. Yo les voy a dar mi caso particular. Yo tengo en mi equipo cercano, yo lidero un equipo de 18 personas. Hace 2 semanas tuve que reunirlos a decirles, no tenemos seguridad. En una de las unidades caímos el 91% en ventas. No tenemos seguridad, pero podemos trabajar juntos. Las condiciones serán estas y cambiaron las condiciones contractuales de toda la empresa, porque mi empresa es una empresa de servicios. De 18 personas, ¿cuántos creen que aceptaron las nuevas condiciones? 16. 2 no las aceptaron. Pero estos 16 que se quedaron con una motivación altísima, porque lo que pensamos es cómo nosotros podríamos hacerlo juntos. Fíjense que tal vez no les di seguridad ni tranquilidad, ¿estamos? Pero ellos prefieren permanecer en entornos que les dan la posibilidad de agenciarse. Estamos hablando de las emociones, estamos hablando de cómo estamos, tenemos un pacto entre los miembros del equipo para cuidarnos en este momento más que siempre, para saber que cualquier cosa que necesitemos podemos contar unos con otros. Ya hicimos una vaca, pues como vaca, ¿cierto? Para uno de los miembros del equipo que tenía una dificultad. Claro, entonces tal vez lo que quiero decirte allí es que en la pregunta, tal vez lo que no debemos hacer es decirles, tranquilos, no va a pasar nada, todo está bien, estén seguros que no va a pasar nada. A menos de que usted tenga esa absoluta certeza como líder, y si usted la tiene, maravilloso, transmita tranquilidad y seguridad. Pero si no, acompañe la incertidumbre. Entienda que usted también tiene miedo y que está bien como líderes tener miedo. Hablemos entre los pares líderes y digamos,
marica, ¿vos qué estás haciendo con esto? Yo no sé, y vos tenemos miedo, y qué vamos a hacer? Y hablemos de eso, porque es importante mostrarnos vulnerables. Ojo, vean por favor El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown. Es un TED, les va a encantar, es sencillo. Brené Brown, El poder de la vulnerabilidad. Nos hacemos más confiables si somos capaces de hablar de nuestra vulnerabilidad. Y ser vulnerables no es ser mediocres. Ser vulnerables no es ser frágiles. Ser vulnerables no es ser maleables. No. Ser vulnerables es poder decir, a mí también me duele la vida. Yo también estoy en este momento viendo cómo poder solucionar. Confío en mis capacidades, confío en que soy bueno como líder, ¿cierto? Confío en que he tenido otros mares que me han entrenado para este, pero no te puedo prometer ni tranquilidad ni seguridad. Vuelvo a lo mismo. Si la pueden hacer, pues maravilloso. Pero no es algo, no es una promesa real. Ustedes se imaginan cómo suena un líder en este momento diciéndoles, tranquilos, tranquilos, ya esto va a pasar. ¿Qué siente la persona que, ustedes me están escuchando? Tranquilos, no, no va a pasar nada. Eso, miren, esto va a pasar, eso no va a pasar absolutamente nada. Vamos a volver a lo mismo ahora ya levanten la cuarentena y ya todo vuelve a ser lo mismo, eso no se preocupe. Ni yo lo creo, ni yo lo transmito, y la mayoría de gente no me lo va a creer. Ahí respondo a tu pregunta. Creo que el tema es hablar de lo que nos pasa. Una última pregunta queda aquí. Bueno, hay varias en el chat. En estos tiempos, algunas empresas deben tomar decisiones difíciles. ¿Cómo se debe comunicar esto a los equipos y lograr que no se desanimen? Pregunta dificilísima. Y aprenda a comunicarse como su equipo lo necesita. Pero en este momento particular, su equipo necesita más que siempre que usted se comunique bien con él. Entonces, hay que decírselos, ¿cierto? Y la gente puede entender. Bien, la persona de las personas que atiende acá en servicios operacionales, pues, como en la casa, en la oficina, entiende claramente la situación. ¿Cierto? Ya solo ruegue, dice que no se nos acabe el trabajito, que no se nos acabe, que nos lleguen más negocios, dice ella, y es bellísima, pero ella entiende, y estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, muy buena comunicación para estos tiempos difíciles, porque es una pregunta muy importante la que estás haciendo allí. Bien, en el chat, hay solamente una que hace Blanca. ¿Qué es lo que más me ayuda o me dificulta como líder para participar en los cambios que estamos teniendo ahora? Bueno, es una pregunta muy interesante también, Blanca. Yo tengo que mirarme, ¿cierto? Hay muchas empresas que nos contrataron como líderes y que nosotros somos buenos líderes en entornos estables. Teníamos unas metas que teníamos que cumplir al mes, teníamos un equipo que teníamos que dirigir, teníamos unas acciones que teníamos que hacer y sorteábamos el día a día muy bien. En este momento, a muchos líderes, no sé a todos, pues, y los casos particulares, pues obviamente serían, cada uno es un mundo, pero a muchos líderes eso nos cambió, o les cambió vertiginosamente, porque ahora las empresas les están diciendo, pues no sé cómo va a ser, pero solucione, ¿cierto? A mí me gusta mucho esa frase y me río, perdón que me ría, pero porque yo friego mucho con mi equipo con eso. Claro, en mi equipo hay un alto nivel de innovación porque hacemos tecnologías. En otros, ustedes pueden entrar, hay unas páginas que les recomiendo si quieren, pues les parece chévere para que sepan lo que hacemos. Parir.co está dedicada para madres gestantes si la quieren conocer. Mieslabón.com para jóvenes. Entonces, Kairos Team, que ya se las mostré, ¿cierto? Entonces, bueno, hacemos tecnología. Entonces, claro, en tecnología esto sucede muchas veces. No sé cómo, pero solución. Bien, cuando yo no tengo los resortes emocionales para enfrentar el cambio, eso se llama flexibilidad o capacidad de adaptación en las personas, lo podemos medir
en los test de liderazgo, pues los entornos cambiantes me llenan de ansiedad. Y la ansiedad yo la puedo convertir en combustible para lograr algo o la puedo manejar mal y me puede enfermar. ¿Listo? Ahí tengo que ser responsable con el desafío que me está enfrentando este distanciamiento social. Yo me puedo amistar con la tecnología, puedo hacer ejercicios como los que le propuse a través del WhatsApp, en reuniones cortas, con metodologías, o efectivamente no. Yo necesito cambiar, es el momento, la vida me está invitando a mí como líder a hacer un cambio en mi proyecto de vida, entonces me invento otra cosa, porque obviamente todos tenemos miedo, pero es muy importante que logremos afinar esa condición en mí como líder. Si tu trabajo en este momento te está permitiendo hacerte preguntas estables y tú estás estable, nos funciona. Pero si venías estando estable y te están exigiendo cambio, tienes que hacerte esta pregunta que estoy haciendo. ¿Cierto? La ansiedad la voy a poder manejar. Yo les diría, hagan el intento, o sea, seguramente lo que va a suceder es que nos salimos de la zona de comodidad y puede ser algunas cosas más difíciles que otras. Pero les voy a decir que en la gran mayoría de nosotros somos muy berraquitos, lo podemos hacer. Ahora, si sienten que les hace daño, pues tengan ningún dinero en la vida vale eso, ¿cierto? Tendríamos que buscar una nueva forma de hacer economía y están saliendo muchas nuevas formas de hacer economía. Entonces busquen alternativas también, que es sano. Me pide que repita las 3 herramientas esenciales para comunicarnos con nuestros equipos por ahora. Esto hace parte de la metodología, como caso de éxito se los traje, pues, ¿cierto? Se los voy a, me voy a volver un poquito para mostrárselos ahí en la pantalla. Pues nosotros estamos haciendo esto, una metodología, digamos que la vendemos como consultoría a los equipos, se los estoy trayendo como un tip que les puede servir a ustedes sin necesidad de tener el producto para trabajar. Entonces, lo primero, sesiones cortas con el equipo para hallar soluciones, para hablar, no para tareas, ¿listo? Ok, no es, hagamos una sesión corta para que yo les diga lo que tienen que hacer. Eso es otra cosa. No, estas sesiones son sesiones de trabajo que puedan permitirnos, por ejemplo, pensar desafíos que nos está presentando este momento y donde todos empiezan a interactuar en algún nivel. Que la gente tenga la posibilidad de hablar, ¿cierto? De proponer ideas. Para eso están hechas las microsesiones. Enlace, que es básicamente mediante un contenido, un correo que usted le pueda enviar a su equipo si leen correo pues frecuentemente, un correo diario donde usted le pueda decir a ellos, recuerden que estamos en un periodo de adaptación, recuerden que estamos detrás de encontrar una nueva solución, recuerden que estamos trabajando en nosotros mismos y en nuestra salud. Por eso me pareció tan potente en ese enlace, esta estrategia que tiene la Longe en este momento de las capacitaciones, que es no paramos, innovamos, ¿cierto? Esta estrategia tiene que ver mucho con esto que estamos planteando nosotros con enlace. Hablemos un poquito y mantengamos el tema actual. La diferencia, pues, frente a la metodología que yo les propongo, es que sí tengan foco, no les manden cualquier cosa. No, ustedes le tienen que pasar un mensaje al equipo. Pásenle un mensaje diario alrededor de lo mismo durante un tiempo. Y eso va a permitir que la gente vaya captando la transformación cultural que están teniendo que enfrentar. Y la tercera, que son las conversaciones diseñadas, ¿cierto? Básicamente, espacios para escuchar. El líder aquí en las conversaciones diseñadas lanza 2 o 3 preguntas, pero escucha el líder, escuchen por favor lo que está sucediendo alrededor y en lo que hay, pues, como en sus equipos. Caballeros, damas, no sé si haya más dudas, inquietudes que ustedes quieran pasar. Vamos, obviamente, con el cierre. Me están diciendo aquí algo, voy a leerlo, pues. Ok, están haciéndoles a todos los panelistas. Blanca nos está haciendo una reflexión, léanla ahí. Muchas gracias, yo realmente lo disfruté mucho. Espero que para ustedes también haya sido valioso. Y si hay algunas frases o palabras que me quieran regalar antes de salir en el chat para yo poder tener un poco de retroalimentación de este ejercicio que hicimos, se los agradecería mucho. Eso ayuda pues obviamente a afinar nuestra práctica. Ya tienen mis datos, los vieron y se los dejo ahí pues por si necesitan algún
tema adicional más, pero muchas, muchas gracias a la Lonja por la invitación y a ustedes por atender este espacio. Que esta y todas las demás que hemos tenido las encuentran en el canal de YouTube del gremio. Nos buscan como la Lonja de Propiedad Raíz, el gremio inmobiliario, y ahí están todas las que hemos venido teniendo, tanto a las 8 de la mañana como a las 2 de la tarde. Carlos, de verdad, de todo corazón, de parte del gremio, mil y mil gracias. Esto nos sirve mucho a nosotros como equipo Lonja y también estamos seguros que a quienes estuvieron participando en la conferencia les serán muy útiles esos tips y esos consejos que nos diste para liderar equipos en estos tiempos de distanciamiento social, cuando ni siquiera nos vemos frente a frente, sino que es a través de una pantalla, y cómo manejar también ese montón de emociones que no solamente tenemos los líderes, sino también a quienes hacen parte de nuestros equipos. Sandra, muy gracias a ti por la invitación. Feliz tarde, hasta luego, que estén muy bien. Ok, hasta luego.